a trabajar geometría, vamos a trabajar simetría axial, vamos a repasar, por ejemplo, qué pasaba con esta función cuadrática. Ven ustedes el 4 que aparece ahí, ese 4 es el eje simetría. ¿Qué pasaba con el eje simetría? Con el eje simetría resulta que una recta, ¿verdad? En este caso es x igual a 4. Voy a hacerle un doblez al asunto. Más primero le voy a trazar una línea. Esa línea va a ser el eje de simetría. Vamos a ver si me sale algo por aquí. Ahí más o menos, hacer un acto de magia. Ahí más o menos. Ok, entonces, yo le hago el doblez. Le hago el doblez a la función. ¿Lo ven? Aquí la estoy doblando. La estoy doblando. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una recta que va a separar la gráfica. La va a separar en dos partes iguales. ¿Ok? Es el famoso brazo izquierdo y brazo derecho, si ustedes lo recuerdan. Eso es lo que se llama simetría axial. Yo tendría una recta simétrica o una recta que establece una simetría de manera que la figura me quede en dos partes iguales. ¿Ok? Hasta ahí está claro eso, ¿verdad? Tengo la función cuadrática, el eje de simetría. ¿Qué es lo que hace el eje de simetría? El eje de simetría lo que hace es partir la gráfica a la mitad. Digamos, si yo pintara una parte de la gráfica, vean, está como marcadita en azul, una parte de la gráfica. Si yo esa parte en azul le pongo mucha tinta y le doy vuelta a la hojita, debería quedarme manchado, si está bien hecho el eje de simetría, debería quedarme manchado la otra parte. Bueno, no me quedó manchado, vamos a hacerlo diferente, voy a hacerlo con un lápiz, un pilot, perdón. Voy a marcar, usted sabe que el pilot, cuando usted lo marca en una hojita, mancha al otro lado. ¿Lo ven? Véalo, aquí lo manché por este lado, el pilot, ¿lo ven? Lo marqué aquí con rojo. Cuando yo abro aquí, se puede notar que quedó manchado la otra parte de la gráfica. Apenas medio manchado. Si yo le pongo más tinta, me va a quedar más remarcado. ¿Ok? Le coloqué más tinta. Pero no sé si soy yo, yo no estoy viendo nada. ¿Cómo? Se queda todo pegado, apenas se le escucha. ¿Queda pegado? A mí también se me queda pegado, no se ve nada. No se le entiende lo que Sí, dice. igual. Qué difícil. Bueno, ahí, de todas maneras, esa parte, voy a quitar la cámara un momento para volver a explicar, pero sin cámara, ¿verdad? Explicarles lo que estaba haciendo. Que yo les estaba enseñando la gráfica de una cuadrática, ¿verdad? Lo que hacemos es que les voy a dar la explicación ahorita. Cualquier cosa, después pueden revisar el video y ver digamos, los ademanes, las cosas que yo estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, yo la gráfica de una cuadrática la partí a la mitad. ¿Cómo la partí a la mitad? Con el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Bueno, es una recta que parte a la mitad la gráfica. ¿Ok? Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice?
agarré un brazo de la cuadrática, le puse tinta de un pilot rojo. Como la tinta de pilot se pasa, cuando usted marca la hoja, usted le pone pilot, ya les ha pasado en algún momento que están trabajando sobre una mesa, pasan un pilot, queda la mesa manchada. Pilot, ¿verdad? No sé si les pasó alguna vez. ¿Ok? Entonces, como la hojita yo la doblé en el eje de simetría y le pasé el pilot encima de la gráfica, entonces se manchó la otra parte. ¿Qué significa que se haya manchado la otra parte? Ciertamente yo tengo una simetría. De donde yo hice la partición de la gráfica, me quedó dos bracitos iguales. ¿Ok? Más o menos se entiende. Para continuar hablando de simetría axial, vamos a revisar esta figurita que aparece aquí, que es una figura que tiene dos hexágonos. Un hexágono tiene las letras A, B, C, D, E, F. Y el otro tiene M, N, Q, P, R, S. ¿Ok? Entonces, resulta y sucede que aquí yo puedo establecer dos simetrías diferentes. Todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Aquí yo puedo establecer dos simetrías diferentes. Un momentito. Puedo establecer una simetría con respecto a K. Vamos a marcar quién es K. K es esta rayita que está aquí. Ahí estamos hablando de una simetría vertical en X. La recta K es un eje de simetría. ¿Ok? Recta K, un eje de simetría. Un momento. Que esta recta K es un eje de simetría. Esa recta K es un eje de simetría porque si yo hago un doblez de la hoja, o sea, si la hoja la doblo, ¿verdad? Que me quede doblada aquí en función de la parte verde, este hexágono que está a la derecha le caería encima a este hexágono que está a la izquierda. O al revés, depende cómo haga el doblez, este de la izquierda le caería encima a este que está a la derecha. ¿Ok? Si un hexágono le cae encima al otro, eso me va a generar puntos homólogos. ¿Ok? Repito, si un hexágono le cae encima al otro, eso me va a generar puntos homólogos. A ver, el punto C le caería encima ¿a cuál punto? ¿Quién me dice? El punto C le caería encima ¿a quién? ¿A cuál punto? La S. Al punto S. Porque véalo hasta por distancia. Véalo por distancia. La distancia que hay de aquí, de este punto, aquí a la recta, es la misma que la que hay de la recta a este punto. ¿Ok? Estamos hablando de la misma distancia. Es una distancia igual para ellos dos. Quiere decir que el punto C le caería encima al punto S. Por lo tanto, un punto homólogo de C sería S. O al revés, un punto homólogo de S sería C.
¿Quedó claro eso? El homólogo de C es S y el homólogo de S es C. Con respecto a K. Si usted ve las preguntitas que yo tengo aquí, estoy pidiendo puntos homólogos, pero especifico con respecto a quién. Si con respecto a K o con respecto a P. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál sería el punto homólogo de D? R. Exactamente. El punto homólogo de D sería R. ¿Cuál sería el homólogo de Q? Alguien que no haya contestado. ¿Cuál sería el homólogo de Q? F. Muy bien. ¿Cuál sería el homólogo de M? A. No. Sería B. Y a ver, vean que A, la distancia que hay desde A hasta la recta es mucho más grande que la que está de M a la recta. Ven. Vean que de M a la recta hay 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces, si yo cuento 5 cuadritos para acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién sería el homólogo de M? ¿Quién sería el homólogo de M? B. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Sí lo ve? ¿Y quién sería el homólogo de A? N. ¿Sería? N. N, exactamente. Con respecto a K. Aquí lo estamos viendo con respecto a K. ¿Ok? El homólogo de A es N. Vamos a marcarlos. Aquí vamos a ponerle un puntito, un color. El homólogo de A es N. ¿Ok? ¿Cuál sería el homólogo de B? Sería M. ¿Cuál sería el homólogo de F? Sería Q. Y así puedo seguir con cada uno de los puntos con respecto a K. Hasta ahí estamos claros. Les decía, marco esta línea horizontal, que es la línea P. Es la recta P. Pero aquí donde está P. La línea horizontal P es un eje de simetría. Nada más que el eje de simetría ahora es horizontal. El de K es vertical. El de P es horizontal. Quiere decir que el doblez ya no va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que va a ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Sí les queda claro esa parte? Voy a intentar me vean. Vamos a ver si me logran ver. Aquí tengo la imagen. Ahí está uno de los hexágonos y aquí está el otro de los hexágonos. Si yo hablo con respecto al eje de simetría vertical, o sea, con respecto a acá, el doblez, insisto, lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a ver, dale, hay que correrlo un poquito más.
Más o menos así. Entonces, vean que el doblez lo estoy haciendo de izquierda a derecha. Eso es con respecto a acá. Ahí es donde le caía encima. C va con S. F va con Q. E va con P. Y D va con R. ¿Ok? Pero si yo lo hago con respecto a P, si yo lo hago con respecto a P, la cosa cambia. Porque ya el eje va a ser horizontal. ¿Ok? Ya el doblez va a ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Lo ven? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso es con respecto a P. Y esto es, cuando lo hago así, con respecto a K. P y K. Ok, regresamos al documento. Yo no sé si nosotros pedimos cuáles serían los puntos homólogos, por ejemplo, ¿cuál sería el homólogo de D con respecto a P? ¿Cuál sería el homólogo de D con respecto a P? B. Ok, vamos a marcarlo aquí con moradito. El homólogo de D con respecto a P sería B. Muy bien. Pregunto, ¿cuál sería el homólogo de R con respecto a P? El homólogo de R con respecto a P. M. Sería M, muy bien. Profe, tengo una Sí. pregunta. ¿Qué pasaría con F y S, ya que están en el medio? Excelente. Ya le iba a preguntar yo. Ok, pero no importa. Le pregunto de una vez, ¿cuál sería el homólogo de S con respecto a P? El de S con respecto a P. ¿Quién me dice cuál sería el homólogo de S con respecto a P? Sería S mismo. O sea, el homólogo de S es S, el homólogo de Q es Q, el homólogo de C es C y el homólogo de F es F. Porque yo hago el doblez de forma horizontal y ese punto le va a caer encima al mismo punto. O sea, un punto puede ser homólogo de él mismo, sí. ¿Ok? ¿Queda claro? Me dicen, por favor, si queda claro. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a contestar estas preguntitas que tenemos aquí. Estas preguntitas. ¿Cuál es el homólogo de D con respecto a K? R. R con R. R. El homólogo de D con respecto a K es R. ¿Cuál sería el homólogo de S con respecto a P? Ya lo habíamos. Ese mismo. No ese mismo, ¿verdad? No toda la expresión ese mismo, sino S, ¿verdad? ¿Ok? El homólogo de S es S. ¿Ok? Buenísimo, ¿ah? Buenísimo. Vamos con otra preguntilla. Vamos con otra. Vamos a buscar el lado homólogo de EF con respecto a P. EF
Vamos a buscar dónde está EF. Ok, resulta que EF es esto que está aquí en verdecito. El homólogo de EF con respecto a P sería que esta parte le va a caer encima de esta parte porque el doblez va a ser de arriba hacia abajo. El homólogo de EF es AF. Vamos con la otra. El homólogo de MS respecto a acá. Homólogo de MS. MS sería, vamos a marcarlo. Vamos a ponerle un colorcillo azulón. ¿Qué tal un amarillillo como este, digamos? Parecido a lo que tiene ahí. MS. Esto que está aquí es MS. ¿Cuál sería el homólogo de MS o SM con respecto a acá? Con respecto a este verdecito. ¿Quién me dice? CB. ¿Cuál sería? CB. Ya habíamos dicho que este era AF y el de MS con respecto a acá sería ¿cuál? NQ no. NQ sería si fuera CB. partir a la mitad del hexágono, ¿verdad? Si yo lo parto a la mitad del hexágono, sí, me queda NQ. Pero es con respecto a acá. Este doblez lo tengo que hacer hacia acá. Entonces, ¿cuál sería? SR. ¿Sería cuál? CB. CB. SB. CB BC. o S. Cualquiera de las dos. ¿Sí queda claro? ¿Puedo repetir un toque eso último que dijo, Claro por que favor? sí, claro que sí, lo repetimos al instante. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. La última decía, estoy buscando el homólogo de MS, es este que está aquí en amarillito, con respecto a acá. Entonces vamos a buscar el color amarillito. Amarillito, sería esto. Que tenga la misma distancia y que a la hora de hacer el doblez me quede exactamente la misma posición, sería aquí desde B hasta C. ¿Ok? El de SM sería BC. Voy a hacer el experimento de nuevo, de ver si se ve el lomillo. Vamos a dejar de compartir para que se vuelva menos pesado y vamos a activar la camarilla. La cámara húngara. Vamos a ver. Voy a marcar SM. Vamos a marcarlo con cuidado porque si no mancho el escritorio. Ahí lo ven ustedes, SM, ¿verdad? Está marcado en rojito, SM. ¿Ok? Si yo lo pido con respecto a acá, tengo que hacer el doblez hacia acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es marcar esta línea que está aquí para que se manche la que está aquí. Vean. Vean, esto es magia pura. ¿Eh? No haga esto en su casa sin la supervisión de un adulto, ¿verdad? Vean ustedes. Aquí tengo el segmento SM. Lo manché con tinta, le cayó al homólogo. ¿Quién es el homólogo? Se puede apreciar que es BC o CB. BC o CB. Porque a la hora de hacer el doblez, ¿ok?
que es con respecto a acá, el doblez es vertical, S le cae encima a S. SM le cae encima a BC. ¿Ok?